Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Luis Francisco Martínez Conesa y es un placer para mí presentar este primer programa del ciclo Maestros de Película que Popular Televisión realiza en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de la región de Murcia. En este ciclo emitiremos 8 películas que de distinta manera abordan distintos aspectos o temas relacionados con la educación. Y estos temas o aspectos darán pie a nuestros invitados para comentar y relacionar con los problemas y con las situaciones que vivimos a día de hoy en el ámbito de la educación. Podrán reflexionar, podrán conversar, podrán incluso debatir acerca de estos temas. Hoy tenemos con nosotros a 3 invitados de primer nivel, cuyos currículums serían tan largos de enumerar como la película y por tanto los voy a presentar sin mayor preámbulo. Tengo a mi derecha a Rosario Guarino Ortega, que es doctora en Filología Clásica y actualmente es profesora de Filología Latina en la Universidad de Murcia. Además de su faceta académica, es poetisa, fotógrafa y traductora. Verdaderamente es una persona multifacética y sobre todo una persona muy amable y muy cordial. Buenas tardes, Rosario, y si me lo permites te voy a llamar Charo, como tus amigos. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Más a mi derecha tenemos a Juan José Lara Peñaranda, que es doctor en Filosofía y actualmente es el director de la Biblioteca Regional de Murcia. Juan José Lara también es escritor y articulista en varios periódicos. Y muy buenas tardes, Juanjo, me vas a permitir que te llame Juanjo, como tus amigos, y muchas gracias por estar con nosotros. Y a mi izquierda tengo a José Antonio Molina Gómez, que es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Murcia también, y actualmente es profesor de esa especialidad y vicedecano de estudios de la misma universidad. Bueno, es historiador, arqueólogo, antropólogo, traductor y crítico literario, y articulista en varios medios periodísticos, y bueno, es verdaderamente un placer estar contigo, José Antonio. Permíteme que te tutee. A ti te dejo el nombre como está, no te lo cambio. Me parece bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues desde luego no es que la educación sea el tema alrededor del que gira el mundo actual, pero es verdad que la educación pues, conecta, condiciona y es condicionada por una serie de problemas que vivimos en las sociedades contemporáneas. Lo cierto es que muchas veces cuando las autoridades hacen encuestas y preguntan a la ciudadanía acerca de cuáles son sus preocupaciones, la educación nunca aparece en los primeros lugares, ¿no? Sin embargo, sí aparecen otros problemas como el paro, los problemas económicos, los problemas sociales y políticos que sabemos que están relacionados con la educación en parte, ¿no? Entonces parece haber aquí un déficit de reflexión en la ciudadanía. Y el motivo de este ciclo pues, es precisamente intentar cubrir, intentar responder a ese déficit, introduciendo la reflexión y conectando algunos problemas del mundo actual con los problemas de la educación. Bien, insisto, no es que como piensan algunos, la educación sea la solución de todos los problemas, pero sí que es un factor que está muy en nuestra mano, es decir, que depende mucho de nuestras decisiones. Y que, bueno, decisiones a todos los niveles, a nivel político, a nivel de los líderes escolares, a nivel de los docentes, a nivel de las familias. Es decir, es algo que está muy en nuestras manos, que depende mucho de nuestras decisiones y por lo tanto es algo que merece la pena plantearnos, reflexionar sobre ello para ver de qué manera podemos mejorar. Pues bien, este programa, Maestros de Película, asume, ahí también los medios de comunicación tienen una responsabilidad, como es sabido, pues aquí Popular Televisión asume esta responsabilidad con respecto a la educación en la sociedad y quiere promover la reflexión y el debate acerca de la importancia de la educación. Bueno, pues no queremos hacerles esperar más. Vamos a dar paso inmediatamente a la primera película de este ciclo. Esta película es Adiós, Mr. Chips, una película de 1969, dirigida por Herbert Ross y protagonizada estelarmente, ya lo verán, por Peter O'Toole y Petula Clark. Herbert Ross dirigió películas de gran éxito en los años 70, como Sueños de un seductor, basada en una obra de teatro de Woody Allen, o Funny Lady, con Barbara Streisand, o La pareja chiflada de Walter Matthau y George Barnes. Adiós, Mr. Chips es su primera película como director, y en ella Ross se aleja notablemente de la novela de James Hilton, en la que se basa, y de otra versión cinematográfica anterior de 1939. La novela de Hilton se publicó en 1934. Fue un gran éxito en aquel momento y se convirtió en un clásico que nunca ha llegado a estar descatalogado en Inglaterra y que incluso más recientemente ha dado lugar a series de televisión y a una nueva película en el año 2002. Bien, Adiós, Mr. Chips, la película que vamos a ver hoy es la historia de un maestro, Arthur Chipping, nuestro primer maestro de película, cuya vida entera ha estado dedicada a la enseñanza en una escuela secundaria, en la escuela de Brookfield. La película empieza en 1924 y termina con Chipping ya jubilado muchos años después,
de haber acabado la Segunda Guerra Mundial. La clave de la película, como van a ver ustedes, es la historia de amor entre el profesor Chipping, rígido, disciplinado, algo aislado y entregado a su profesión, interpretado por Peter O'Toole, como he dicho, y la joven actriz de comedia musical Kathy Bridges, alegre y mundana, interpretada por Petula Clark. Para decirlo brevemente y sin hacer spoilers de ninguna clase, el amor de Chipping y Katie transforma a ambos, permitiéndoles afrontar con valentía, fortaleza y lealtad todas las dificultades de la vida, pero transforma también a la propia escuela de Brookfield, abriéndola a una nueva etapa en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. No les cuento más, solo quiero añadir una cosa. Les he dicho que la película trata sobre un maestro, una joven muchacha y una escuela, pero les he mentido. La película, como el clásico nos dijo, trata de nosotros, de ustedes, de mí, de nuestras escuelas, de nuestros invitados, de sus hijos, de sus maestros. Quédense a verla y verán por qué les digo esto. La fábula trata de nosotros. Disfruten de la película y nos vemos después. Bueno, pues después de ver la película, que es una película extraordinaria, vamos a comentar algunos aspectos, tomando pie en algunas partes de esa película, para comentar aspectos que tengan que ver con la educación en el mundo actual. Bien, hemos visto que la película Adiós Mr. Chips nos cuenta una parte importante de la vida de un maestro y una pequeña parte de la vida de una institución educativa, la Escuela Secundaria de Brookfield. Pero bueno, ambos representan un tipo de maestro y un tipo de educación que son precisamente los que la cultura occidental, nuestras sociedades, pues han sido capaces de forjar como los encargados de crear y transmitir el conocimiento y los valores a las sucesivas generaciones. Otras culturas han forjado otros tipos de maestros y otros tipos de instituciones, pero Chipping y Brookfield representan el tipo específicamente occidental, con independencia de que se trate de una concreción en Inglaterra y en un determinado momento de su historia. Bien, yo quiero lanzar la primera pregunta que nos traiga de la película al presente, al mundo actual y a la situación de los maestros y las escuelas en la actualidad. ¿Creéis vosotros, invitados, que las características que hemos visto que definen al maestro Arthur Chipping y a la escuela de Brookfield siguen definiendo a nuestros maestros y a nuestras escuelas, al menos algunas? ¿O nos hemos alejado ya tanto de estos tipos ideales de maestro y de institución que ya nos resultan irreconocibles? O dicho de otra manera, ¿creéis que ese mundo nuevo al que Arthur Chipping se refiere en su discurso de despedida al final de la película, sigue en ese mundo nuevo que es el nuestro, sigue habiendo lugar para un Brookfield, o al menos para un Brookfield modificado de acuerdo con las circunstancias? ¿O pensáis que esto ya pertenece al pasado y no hay manera de rescatarlo en el presente? Rosario, Charo, empieza tú. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera pensar que no, que esos valores que aparecen en la película siguen estando presentes y de hecho, bueno, hay profesorado vocacional, particularmente, precisamente en la película el profesor es de lenguas clásicas y yo soy profesora de lenguas clásicas y estamos ahora mismo en una situación, desgraciadamente, en que por la reforma educativa pues están en crisis, parecen estas asignaturas, estas materias, más que el tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, quiero pensar que existe todavía un lugar para lo que es la raíz de nuestra cultura y que debe preservarse. Y desde luego profesores vocacionales hay y que siguen sin perjuicio de que utilicen todo tipo de tecnologías modernas, que no está reñido. Claro. Parece que pensamos en una educación anclada en el pasado porque se tratan unos valores y unos temas y unas lenguas mal llamadas muertas. Pero sin embargo, pues pienso que está totalmente en vigencia. Y me llama la atención que al final de la película, además, se habla de ¿qué sentido tiene explicar griego o si esto va a perdurar en el tiempo? Afortunadamente estamos en el siglo XXI y sigue. Esperemos que podamos rescatarlos de todas maneras de esta situación en la que hoy vivimos. Que el esfuerzo que se hace sigue estando ahí y sigue rindiendo sus frutos. Sí. Juanjo, ¿qué opinarías tú? Bueno, uno está tentado a decir que
que de esto, claro, ya no quedan ni las cenizas, ¿no? Porque efectivamente es otra época, es otra cultura pedagógica. Si uno ve además la película anterior, la otra versión que yo he visto, pues con más razón uno puede estar tentado a decir que no queda nada ya de esto. Que hoy en día los colegios, los institutos, las universidades son de otra manera, que hoy en día los profesores son de otra manera. Y sin embargo yo estoy con Charo, creo que queda mucho. Y creo que queda mucho porque tiene que quedar mucho a la fuerza. Una institución educativa tiene un sentido, el sentido de, como decías, crear conocimiento y sobre todo la transmisión del conocimiento, transmisión de unas generaciones a otras del conocimiento. Y esa es la esencia de la institución educativa. Una esencia que hoy en día mucha gente pone en cuestión, en cuestión porque he oído un discurso pedagógico en el que se habla, por ejemplo, de que los niños deben ir al colegio a ser felices. No sé, a lo mejor está bien, pero ya no serían colegios. Ya habría que explicarle a la sociedad, estamos ya creando otras instituciones, vamos a reconvertir los colegios en otra cosa, ya que la sociedad decida si quiere llevar a sus hijos ahí o prefiere que los colegios sigan siendo vehículos de transmisión de conocimiento. Pero a día de hoy, desde luego, los colegios, los institutos, las instituciones educativas son vehículos de transmisión de conocimiento en esa época como hoy en día. Y respecto al Mr. Chips, al Chipping, pues efectivamente yo también creo que la mayoría de docentes hoy en día son muy vocacionales. Yo sospecho, yo intuyo, por mi experiencia como docente, que es una de las carreras, de las profesiones, donde el aspecto vocacional está más presente. Yo creo que eso es positivo, muy positivo. No es necesario, un profesor no vocacional puede ser un muy buen profesor, como un fontanero, que no es fontanero vocacional, pero si llega a tu casa y te arregla las tuberías, eso es magnífico. Sin embargo, con las profesiones humanísticas, como los médicos, los profesores, donde nuestra materia prima es el ser humano, la vocación desde luego es un plus que te va a hacer mucho mejor profesional. Entonces yo creo que sí, de hecho creo que no ha cambiado tanto la cosa en el fondo. Muy bien. José Antonio, bueno, cierras esta ronda de intervenciones. Muy bien, un desafío, además voy a disentir un poco. Muy bien, claro que sí. Yo quisiera pensar igualmente que hay algunos aspectos en la educación que no han cambiado. Nosotros somos vocacionales en cuanto que somos docentes, nos gusta hablar, nos gusta transmitir, nos gusta interactuar con nuestros alumnos y mantenemos una relación casi de afecto con ellos continuamente. Ahora bien, la película ya originariamente y ya en la propia novela tenía mucho de crónica epocal, de un monumento a un tiempo que ha pasado. Y eso se puede ver muy bien en la institución tal y como es intramuros. Es muy jerárquica, es absolutamente cerrada, no hay protagonismo de los padres más que cuando son mecenas, es una institución claramente orientada a un alumnado masculino. No hay instituciones de las que nosotros conocemos habitualmente donde se representan a los padres y alumnos como miembros de la comunidad docente y discente en una especie de totalidad más horizontal. En ese sentido, la profesión docente sí ha cambiado. Y hay otro elemento mucho más grave en la película. Todos simpatizamos con Chipping, naturalmente, y si somos docentes, tanto más, porque nos gusta enseñar y hablar, y adoramos a los clásicos, y vivimos por ellos. Pero es la época posterior, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que en un gran flashback, en una gran mirada atrás, que empieza en los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Esa época es de una gran brecha cultural. El mundo ya no volvió a ser el mismo y como hemos visto en la película, el protagonista en su último discurso, que es como la condensación, la tesis de la película y de la novela, anuncia un mundo nuevo en el que a lo mejor esas instituciones van a tener que adaptarse mucho y pide expresamente a sus alumnos que no sientan remordimiento, ni terror, ni miedo. Viene de la Segunda Guerra Mundial. Claro. La Segunda Guerra Mundial ha sido provocada por el miedo a perder un estatus previo. En ese sentido yo sí creo que hay lo esencial no ha cambiado, la educación ya empieza en la familia, pero sí que hay un elemento muy grave de distorsión. Pues efectivamente, yo también estoy de acuerdo un poco con todos y creo que efectivamente el mundo en el que vivimos conserva elementos que hacen imprescindible la educación humanística y después también que efectivamente el contexto ha cambiado enormemente, la democratización, es decir, los
cuestión económica, el condicionamiento económico, es decir, en el caso de España y de otros países, en la escuela pública, en fin, es indudablemente, pero todos estos temas creo que van a ir saliendo más adelante, también incluido el tema de la guerra. Bien, vayamos a la figura de Arthur Chipping, a la figura del hombre y del maestro, que como hemos visto evoluciona a lo largo de la película. Chipping empieza mostrando una cierta inflexibilidad cognitiva, eso que hoy llamamos una inflexibilidad cognitiva, ¿verdad? Un cierto sentimiento de fracaso, de aislamiento, de incomunicación, que probablemente, no sé qué pensaréis, pero puede ser que acompañen a toda persona cuya vocación le ha llevado a largos años de estudio, a aislarse del mundo y de la gente y dedicarse al estudio propiamente dicho, adquiriendo unos hábitos y adquiriendo un lenguaje que no son los habituales, que no son los compartidos por la mayoría, ni siquiera a veces por sus propias colegas, ¿no? Como hemos visto, la forma que tiene Chipping de superar estos sentimientos negativos de aislamiento y de incomunicación es gracias al amor de Katie, de la protagonista femenina, que gracias a ella se va a convertir en un profesor que es capaz de expresar el afecto hacia los alumnos y es capaz también de recibir la admiración y el respeto y el amor de sus propios alumnos. Bien, en este sentido yo creo que las preguntas que nos invita la película a hacernos pues son más o menos las siguientes. ¿Creéis que el sentimiento de incomunicación y aislamiento es propio e inevitable de todo buen maestro y que la mayor dificultad de esta profesión consiste en superar precisamente esos sentimientos? Otra forma de verlo es, si creéis que hay presupuestos afectivos, vamos a decirlo abiertamente, sentimientos de amor o de amistad hacia las personas, que son condiciones necesarias para llevar adelante la tarea educativa, ¿o creéis que cualquiera que tenga unos conocimientos puede transmitirlos a cualquier otra persona sin que medie ningún presupuesto de este tipo? ¿Seguimos el mismo orden, Charo? Bien. Muy bien. Bueno, pues yo, como ha dicho antes Juanjo, creo que realmente para ser profesor no es necesario ser vocacional, pero en estas materias concretamente que él también ha señalado, pues sí, de una forma especial. Y creo que es muy importante el ser capaz de transmitir no solamente conocimientos, sino una cercanía, ¿no?, que predisponga al alumno también a la adquisición de esos conocimientos. Claro. Y bueno, realmente sí, en Chipping se puede ver claramente esa metamorfosis que va sufriendo, va experimentando a lo largo de la película. Sí, pero la pregunta es, ¿creéis que esto representa un tipo ideal de evolución del docente, del maestro? Es decir, venimos de una formación que nos encierra, que nos aísla, que nos dota de un lenguaje, de unos hábitos, etc. Y después tenemos que enfrentarnos, que también aparece muy claramente marcado en la película, con niños, jóvenes, muy, muy jovencitos. Sí. Claro, ahí hay una barrera, ahí hay un abismo, digamos, de comunicación. ¿Creéis que el mayor reto de la profesión es vencer ese abismo y que solamente a través de sentimientos, de amor, emociones, de amistad, etcétera, se logra romper el aislamiento y conectar realmente con los alumnos? Es decir, esta tesis, digamos, de la necesidad, entre comillas, del amor o de la amistad, ¿creéis que es verdadera? Sí, creo que el amor y la empatía también. Eso es, la empatía es la palabra que decimos actualmente, sí. Porque realmente nosotros muchas veces, como estamos, no sé, creo que a lo mejor vosotros que también estáis en la docencia, supongo que tendréis esa sensación de que nosotros somos los mismos, salvo que nos miremos en el espejo, y los alumnos, y sin embargo nosotros vamos, ese detalle también aparece en la película, sí. Esa reflexión. Los alumnos siempre son igual de jóvenes porque van sucediéndose las generaciones, y nosotros, sin embargo, parece que somos los mismos, pero realmente no, claro, porque cada año somos un año mayores. Claro. Y entonces cada vez la brecha, digamos, la frontera generacional se va haciendo más grande. Y a veces en clase yo, por ejemplo, hago referencias a cuestiones contemporáneas a mí, bueno, que yo he vivido y ellos ya esas referencias no las tienen. Claro. Entonces, son referencias de boomers, sí. Nosotros somos boomers. Efectivamente. Entonces sí es importante eso, cultivarlo y cuidarlo. Juanjo, ¿qué opinas? No, Chipping tiene una personalidad muy particular, una especie de lobo estepario, ¿no?, que se ha llamado, del intelectual que vive en su torre de marfil, pero no refleja el docente típico y mucho menos el docente de materia de humanidades, porque yo creo que para entender bien la película, la historia, la personalidad de Chipping, hay que fijarse en este elemento fundamental, porque
un físico, un químico, un matemático, creo que son mucho más dados a tener la personalidad que él tiene al principio de no conectar con los alumnos, todos mis respetos por supuesto a los docentes de las materias científicas y tecnológicas, que los humanistas. Quienes somos de corte humanista normalmente asumimos desde el principio que estábamos destinados a dar clase y normalmente nos gusta, porque nos gusta contar historias, nos gusta relatar. De hecho, los humanistas solemos ser columnistas de periódicos porque nos explicamos encima. Estamos que cuando aprendemos algo queremos enseñarlo, casi nos da pena aprender cosas y no explicarlas. Yo que llevo unos años sin ejercer, a veces me pasa, digo, ¿y para qué voy a eso? Si mañana no se lo puedo explicar a nadie, se lo cuento al primero que pasa por la calle. Y ese sí que es verdad que es el chipping que nos encontramos hacia el final. Pero, sí, mucho más empático gracias a esta relación que le surge, esta relación amorosa. Porque sí, la empatía es fundamental en la docencia. Para ser un buen docente, la empatía es fundamental. También es cierto que vivimos en el nuevo discurso pedagógico ahora un movimiento pendular, donde comenzamos a darle mucha importancia a estas facetas del docente, pero se la estamos restando a la faceta más puramente académica y casi empezamos a premiar más que el docente tenga formación en cuestiones emocionales o todo esto que en su propia materia. Yo creo que eso también sería un error, porque una de las maneras de ser buen docente es ser simultáneamente alumno, estar aprendiendo. Claro. Entonces, claro, cuando veo que a un profesor le premian más un curso en educación emocional que una tesis doctoral, yo no puedo estar de acuerdo con eso, por ejemplo. Interesante el punto de vista, digamos, contrario a esa necesidad afectiva que efectivamente no se debe exagerar porque nos lleva a extremos de que ya no eres un docente, eres un amiguito o eres un... En fin, es que efectivamente siempre estamos en la mesura y en el equilibrio y en el término medio, el mesón, ¿verdad?, que decían los clásicos, que es lo que... Efectivamente, nada en exceso. Es verdad lo que se ha dicho. Además es muy interesante el perfil psicológico de nuestro chipping. Él es una persona que abiertamente desea conectar con los alumnos. Lo dice en un monólogo donde él está frustrado porque la clase la lleva con dificultad, ellos que tienen la cabeza puesta en otro sitio, en un torneo de tenis, lo que sea, y él dice, si supieran, ¿no?, que sí que me importa lo que piensen, que sí les quiero, pero él no puede. Él está como coartado en su fin, es una especie de profesor castrado en el sentido psiquiátrico del término, no puede expresarse. La película tiene de cara a la educación la importancia de mostrar que el docente también se educa y va evolucionando durante la película a través de experiencias vitales que él tiene. Hay personajes que son claros y relevantes, empezando por el personaje colectivo del alumnado, que siempre es el mismo aparentemente y el profesor es más viejo, como se ha dicho. Chipping está atrapado en una especie de tiempo eterno con sus estudiantes. Hay un profesor de alemán, Herr Steffe, que es su íntimo más cercano, según expresión propia, que es su confidente y es el que le está humanizando y el que consigue, por ejemplo, que afecte la cita con la chica, con Kate, ¿no? Y finalmente, claro, está el personaje femenino, que es el que le va a arrojar al mundo de la empatía, haciendo que encuentre ese equilibrio tan necesario, ¿no? Claro. Es además un personaje que tiene elementos trágicos, el femenino, no ya porque vaya a morir como hemos visto ahora mismo en la película, es trágico en el sentido de agónico, de lucha, porque ella aporta el mundo nuevo, el mundo que está cambiando fuera de ese colegio, y va a hacer que este personaje adquiera ese equilibrio que hemos dicho, la unión entre los conocimientos puros, que es evidente que ya tiene, y él está muy cómodo en ellos, la paideia, la cultura para él es su refugio. Si él puede sobrevivir sin entender a los alumnos, lo lleva mal, le duele, pero puede sobrevivir, tiene la cultura que le protege. Pero llega el amor, llega a través de Apolo, afortunadamente, y le conduce a ser un profesor pleno, o sea, a ser un ser humano pleno, amado por una mujer que le ama a él, con unos alumnos que por fin le han entendido, ¿no? Y eso sí que es importante. Es verdad que el profesor no tiene por qué ser vocacional, pero para ser un buen profesor, igual que para ser un buen profesional, hay dos condiciones imprescindibles. La primera, dominar la materia, eso es indiscutible, pero la segunda, que si no se da, hace inútil la primera, es que nos guste lo que hacemos, porque al gustarnos lo que hacemos, lo amamos. Lo transmitimos, y eso es eso que decían de Cristo y los profetas, es que cuando Él habla convence, porque tiene autoridad, claro, cree en lo que dice. Claro. Cree en lo que dice y ama a aquellos a quienes se dirige. Es decir, que esta es la cuestión, ¿no? Es decir,
Si realmente al final, sin esa conexión emocional, afectiva con el otro con el que te comunicas, Exacto. es posible esa comunicación. Chipin se entrega en la película 2 veces sin reservas. Una a su trabajo, pero no a su trabajo, en realidad a sus alumnos, siempre. Y otra a la mujer a la que quiere. Y toda su vida es una historia profunda de amor y de entrega y de sacrificio, donde él no pinta casi nada. Y primero, cuando ella le pide matrimonio, él le dice, deje de decir tonterías, somos de mundos distintos, mi vida es mi profesión, ¿no? Sí. Y después, sin embargo, cuando él va a recuperarla y está en esa habitación, y entonces le dice todo lo contrario, es decir, la única persona a la que amo y el único ser al que amo lo tengo entre los brazos, ¿no? Sí. Es decir, dice, Chipin, 15 días sin trabajar, dice tú que nunca habías faltado en ninguna clase. Y estaría así toda la vida, ¿no? Sí. Y ahí ya ha puesto el amor a la persona por encima de la profesión. Ella lo ha hecho, ella renuncia a su profesión. Claro. Con la salvedad de que ella realmente no era vocacional. Claro. Dice, soy como un capitán de barco que odiara la mar. Claro. Sí. Esto ya directamente cuando nos lleva... Dice, se puede cuando uno quiere. Claro. ¿Qué dice? Sí. Lo del poder y el querer. La dinamis. Sí. Esto último que comentamos nos lleva a una tercera cuestión que aparece de una manera un poco simbólica en la película, simbolizada precisamente por el contraste entre la cultura clásica que representa Chipin y esa cultura moderna, popular, de la comedia musical en aquel momento, y que hoy podríamos identificar pues, con otros aspectos y con otras manifestaciones de la cultura popular, ¿no? Claro, el problema es, ¿realmente es posible esa síntesis entre la cultura clásica y la cultura moderna? Es decir, ¿qué significado podemos dar a ese hecho que comentaba hace un momento José Antonio, de que ambos son dos personajes insatisfechos, como si a ambos les faltara algo, y es cuando se unen y es cuando se conectan, cuando se vivifican mutuamente, ¿no? Y al final la escuela incluso de Brufil acaba haciendo representaciones de comedia musical y sabemos ya que Chipin pues, se humaniza mucho más, etc. Es decir, ¿creéis realmente que esta síntesis entre la cultura clásica y la cultura moderna es posible en el mundo actual? Vamos a cambiar el orden. Empieza tú, José Antonio. Yo quiero pensar no solo que es posible, sino que es necesaria y así será. No estoy, si adopto una postura realista, ya no las tengo todas conmigo. Vivimos en un mundo que se obstina en la novedad, se proyecta hacia el futuro, utiliza los clásicos de manera implemental, como un reservorio de citas para utilizarlas en un tuit. Y eso me preocupa mucho. Si el ser humano va a continuar con el derecho de llamarse humano, quiero pensar que habrá una relación nueva, más íntima con la cultura clásica, que no será solo venerarla como se venera un jarrón chino, sino que consistirá en extraer de la cultura clásica elementos que son importantes para nuestra vida. Yo voy a poner un ejemplo muy personal. Adelante. Yo había leído a Séneca más o menos en mi formación, lo había vuelto a leer en Alemania, allí lo leíamos en latín y era un desafío. Yo creía que entendía a Séneca. No es verdad. Yo entendía a Séneca, especialmente toda la literatura de consolaciones, cuando murió mi padre y volví a leerlo. Solo hace falta tener una predisposición existencial, personal. Y eso es lo que estamos perdiendo por la enorme velocidad de los tiempos a los que nos vemos sometidos. Y hay que llegar a la conclusión de que seguimos siendo una civilización de la escritura, que es de la reflexión, del debate. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, se podrá salvar la cultura clásica, porque si no quedará pues, como las galletas de la fortuna, ¿no? Como dice Séneca, es que hay cosas que para aprenderlas no basta con haberlas, para comprenderlas no basta con haberlas aprendido. Y así hago un anuncio, por ejemplo. Y eso no nos sirve. Así que yo quiero pensar que sí, si el ser humano ha de seguir siendo humano, se salvará la cultura clásica y la cultura superior de otras civilizaciones y culturas distintas de la nuestra, contemporáneas a la nuestra, donde encontraremos cosas igualmente hermosas y significativas y que harán la vida digna. Ojalá sea así, porque hay mucho que luchar en ese frente. Interesantísimo ese análisis del afán de novedades, de la visión proyectada hacia el futuro, cuando a veces es hacia el pasado, hacia donde hay que mirar, ¿no? Juanjo, tu turno. Yo soy muy optimista en este sentido. Preguntaba si era posible una síntesis. Yo creo que vivimos en ella. Cuando oigo críticas a la sociedad actual respecto a que ha fomentado una cultura de masas, se habla de la cultura de masas, que yo creo que la cultura de masas es muy buena, porque la cultura de masas al final, ¿qué significa? La cultura de masas significa que hay más de todo. Hay más bueno, hay más malo.
Nosotros en la biblioteca regional, si me permites, Luis, que meta la cuña, hemos tenido ahora un ciclo de teatro con Dante, con Flaubert, con Dostoyevsky, iba muchísima gente, muchísima gente, y se notaba que el ciclo tiraba de los libros. Cuando veías, bueno, me apetece leer la Divina Comedia de Dante, voy a cogerla, era ya imposible, están todas prestadas. Siguen saliendo ediciones buenísimas de todos los clásicos. Me contaba alguien que cuando el periódico, el diario El País, publicó a los clásicos de la filosofía, se agotaban. Esa edición no se puede encontrar, se vendían en el kiosco todos y conviven lo que podríamos llamar alta cultura, convive con la más baja cultura. Pero la pregunta muy interesante es quién ha definido lo que es alta cultura y baja cultura. Esto ya no, bueno, nos introduce en cuestiones de filosofía del arte, de estética, ya muy profundas. Y aquí encontramos pues, un matrimonio que se aporta mucho porque uno viene de la supuesta alta cultura, mientras ella viene de la supuesta baja cultura, pero realmente claro que son compatibles. Si es que no hay una línea divisoria estricta. ¿Por qué es mejor un aforismo de Cioran que un tuit? Hay tuits que son maravillas intelectuales, tuits que son reflexiones muy profundas. Un tuit al fin y al cabo es un aforismo y grandes autores como Cioran, como Tassagracián, como Schopenhauer venían cultivando el aforismo. Entonces no hay una diferencia estricta. Yo no he encontrado una definición, alguien que sepa definir qué es alta cultura y qué es baja cultura. Respecto a que en la sociedad actual estamos olvidando a los clásicos, no es verdad. No es verdad, y además lo dice lo que digamos ahora la evidencia científica. Ahí están las ediciones, ahí están las ventas de los libros, ahí están los préstamos bibliotecarios que así lo indican. Telecinco es la cadena más vista, Telecinco es la cadena más vista, pero eso no significa que la gente haya dejado de leer a Séneca. Muy bien. Habría que introducir algunas cuestiones, ¿no? Es decir, efectivamente, lo que sí ha perdido la cultura clásica es ese valor paradigmático, modélico, canónico, ¿no? Digamos que la cultura científica a partir del siglo XIX y después esa especie de relativismo moral, ¿verdad?, de que no hay modelos, no hay patrones. ¿Quién define, como dice Juanjo, quién define lo que es? Es ese relativismo junto con el desarrollo de la cultura científica y, digamos, el imperialismo de la cultura científica y después las manifestaciones artísticas a partir de las vanguardias, etcétera, etcétera, donde ya se pierde, digamos, el sentido del arte tal como se había concebido anteriormente. Es ahí donde nos entramos en eso que, en fin, en algunos casos pues, se ha llamado el nihilismo, la pérdida de los valores, la decadencia de Occidente, etcétera. Quiero decir, tendría esa derivada, pero me parece muy interesante lo que plantea Juanjo. Sí, es verdad que un tuit, ¿por qué ha de ser inferior a otras cosas que podamos leer en libros, etcétera, ¿no? Muy bien. Charo, cierras tú este turno. Pues mira, yo creo que bueno, es evidente que proliferan en las librerías y las publicaciones sobre corrientes filosóficas, el estoicismo, el epicureísmo, y en una época como la que nos ha tocado vivir y en la que estamos todavía, ¿no?, con esta crisis que hemos tenido sanitaria, pues hemos mirado como una tabla de salvación a todo lo que tiene que ver con la literatura, con el arte. Y sin embargo parece que tenga en parte, ¿no?, como una categoría inferior, como si fuera algo solamente pues para aferrarte a ello, para sobrevivir, como si eso no fuera ya suficientemente importante en sí, ¿no? Y bueno, y luego por otra parte las referencias culturalmente están omnipresentes, no solamente en esta tendencia, ¿no?, filosófica, sino bueno, en las referencias en el arte, en las artes plásticas, en el cine, en la música. Y realmente lo que se ha llamado cultura general con cierto, bueno, consideración como algo de adorno, cuando realmente es la base. Entonces yo creo que sí, que efectivamente todo está en relación y es totalmente vigente. Muy bien. Bueno, pues entonces ya yo creo que tendríamos que ir cerrando con una última cuestión que en cierto modo ya ha salido, acaba de salir y ha salido antes cuando José Antonio comentaba el tema de la guerra. Y es la relación entre el humanismo y la barbarie. Es decir, no hay que olvidar, la película así lo muestra, que venimos de un periodo de la historia de la humanidad, el más negro de la historia de la humanidad, esa modernidad que, bueno, que podemos valorar positivamente en algunos aspectos, también ha sido la que en el plazo de un siglo, menos de un siglo, pues ha dado lugar a la Primera Guerra Mundial. Piénsese que la batalla de Verdún, por ejemplo, pues mueren casi 1 millón de personas y dura casi un año.
una verdadera carnicería en la que las potencias en liza pues mandaban generaciones, por generaciones jóvenes y más jóvenes y más jóvenes a una única batalla. Y no hablemos de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de Auschwitz, del Gulag en el ámbito de los totalitarismos comunistas. Esto hay que verlo, hay que mirarlo de frente también, ¿no? Cuando hablamos de educación no podemos ver solamente los aspectos superficiales o los aspectos más o menos positivos, sino que hay que enfocar, ese es el verdadero problema. Es decir, ¿tiene futuro la civilización occidental sin el aporte continuo de la cultura clásica? Porque indudablemente en la antigüedad grecorromana también había guerras, había mucha violencia, pero algo como la barbarie del siglo XX jamás nadie lo pudo haber imaginado ni haber soñado en la antigüedad. Entonces, ¿creéis que tenemos futuro, que podemos decir a nuestros telespectadores que, por ejemplo, tiene algún sentido lamentar esa deshumanización que vemos en las guerras que continuamente nos muestran la televisión? Incluso en la vida cotidiana, pues en fin, delitos y crímenes que se cometen verdaderamente, que acercan al salvajismo y a la animalidad al ser humano. ¿Tiene sentido lamentar todo esto y no lamentar también el, creo yo, en esto disiento de algunos de vosotros, verdadero retroceso de las humanidades y de la cultura y la pérdida de los valores del humanismo como raíz de nuestra civilización? Es decir, podemos estar lamentándonos continuamente de lo mal que están las cosas y de lo mal que va la humanidad y no lamentar al mismo tiempo que la savia del humanismo se vaya perdiendo y se vaya quedando al final reducida, pues es verdad que está presente en el arte, en las artes escénicas, etcétera, pero a veces casi como con la forma de la cita, como decía antes José Antonio, pero realmente está vivificando esos valores del estoicismo que mencionabas antes, realmente están vivificando a nuestra sociedad. Estamos trasladando a nuestros alumnos el sentido de la valentía, de la lealtad, de la fortaleza, del soportar las dificultades, o estamos en una cultura muelle, en una cultura de la comodidad, donde cualquier cosa, esa mentalidad compacta, ¿verdad?, en la que uno se encierra y cualquier cosa que le distorsiona un poco, cualquier cosa que le molesta, pues ya lo rechaza, incluso a veces con violencia, ¿no? Es decir, vamos al diagnóstico de los verdaderos problemas y vamos a ver ahí qué perspectivas creéis vosotros que tenemos para continuar ese proyecto civilizatorio que parece acabarse en la Ilustración y que algunos estamos intentando que no se acabe en la Ilustración, ¿no? Charo. Pues yo creo que sí que es fundamental enfocar o poner el foco justamente en eso, ¿no? En cómo sucesivamente en los planes de estudios se va favoreciendo la intolerancia al fracaso. El alumno, o ya no solo el alumno, sino que se traslada a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y bueno, en los jóvenes particularmente, porque crecen con esa idea entre algodones, que no pasa nada si no se esfuerzan, porque al final la tabla, el rasero se pone por debajo y entonces no se premia o no se potencia, ¿no?, a aquella persona que tiene más inquietudes. Se potencia más la cultura científica, se potencia más ciertas formas de divertimento, ciertas formas de entretenimiento, etcétera, y realmente el trasfondo moral de nuestra cultura es la que, ahí con esa especie de relativismo, pues parece que está quedando cada vez más atrás. Al menos, Juanjo. Bueno, yo ya he dicho que tiendo a ser optimista, mi visión de estas cuestiones es optimista. Y yo me empeño en que seas pesimista. Sí, bueno, iba a decir ahora que es un optimismo cauto, es un optimismo cauto. Claro. Yo te compro que ha habido un retroceso en la capacidad de los sistemas educativos de imbuir a los ciudadanos de lo que significa la cultura occidental, que es básicamente pues, la cultura que ha permitido al ser humano las mayores cotas de libertad, de prosperidad, y que es deudora básicamente del pensamiento racional griego, el derecho romano y la democracia liberal. Nos ha permitido grandes cotas de libertad, pero es una flor frágil, es cierto. A mitad de los años 90, no estamos hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Europa hay una guerra cruel, en el mismo corazón de Europa, algo que nadie podía prever y no se veía venir desde lejos, ¿no? Parecía que con la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ya se había aprendido la lección y sucedió.
Ortega hablaba del nuevo bárbaro, ¿no? Que has mencionado que o Claro. civilización o barbarie, Claro. pues él decía, no, es que están aunados en estos tiempos que nos ha tocado vivir porque las instituciones educativas están siendo muy buenas en educar profesionales. Claro. Porque los saberes están muy parcelados Claro. y especialmente estamos educando buenos científicos y buenos técnicos, pero son, decía Ortega, son incultos. Claro. El astronauta, el ingeniero de la NASA, decía Ortega, cuando hablas con él de política, de arte, de literatura, es un inculto, no sabe nada. Y decía, y esa civilización está condenada al fracaso. Con esa civilización ya no vamos a disfrutar de una democracia robusta. ¿Qué hacer para en este mundo que la especialización es absolutamente necesaria, especialmente en un escenario de globalización donde la gente joven va a competir con gente de todos los países? ¿Cómo encajar los saberes humanísticos en este mundo de especialización? Pues esa es la pregunta a la que parece que no es que yo no tenga respuesta, es que tampoco los legisladores. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, es la encrucijada de nuestro tiempo. Vivimos en una época de muchísimos contrastes. Hay elementos positivos para la esperanza, por ejemplo, el enorme protagonismo que tiene la lucha por los derechos humanos en todas partes. Somos capaces de arriesgarnos a una guerra generalizada en el corazón de Europa por defender los derechos humanos de los migrantes y mantener un pulso a un gobierno que amenaza con cortar el gas a Europa y no lo va a conseguir porque no tiene razón. Eso es un elemento positivo. O un elemento negativo es la confusión entre formación técnica y la formación moral. Es decir, entre lo que es la información y lo que es de verdad la formación espiritual. La cultura occidental no es la única en ese terreno. Podemos recurrir a los místicos sufíes o a los filósofos chinos, en fin, hay algo superior en el alma humana, pero eso lo hemos subordinado a una cultura esencialmente implemental, que nos lleva a ser más máquinas. Es el triunfo de Prometeo, ¿no? El titán que roba el fuego a los dioses para llevar a la humanidad el saber técnico. Es el tema de la fábula del Génesis. El diablo nos da la fruta de la sabiduría, que gracias a la cual conseguimos sobrevivir artificialmente, consiguiendo aquello que antes teníamos en el jardín del Edén. Y esa, por desgracia, o para bien, es la clave de nuestra civilización, la artificialidad, la producción. Y hemos llegado a un punto en el que técnicamente hemos alcanzado la perfección. El problema está en lo que hemos dejado atrás. Claro. Y ahí ya nadie sabe, es un final abierto. Nadie sabe qué va a ocurrir. Hay medios suficientes para poder conciliar esas tendencias que son muy fuertes y lograr un mundo más justo, con una tecnología supeditada al bien común, que no es lo mismo exactamente que el interés general, es una cosa algo diferente, donde los más débiles y desheredados de la fortuna pues sean tratados adecuadamente, porque así ha de ser y no se puede discutir, porque eso es una verdad que no necesita demostración. Entonces, ojalá, para lograr eso no es condición imprescindible solo, o no sería suficiente solo con recuperar la cultura clásica, sino recuperar la propia condición humana. Haría falta un cambio de mentalidad a gran escala que no se puede hacer en un día, ni en un año, a lo mejor ni en una generación. Yo creo que casi estamos introduciendo el próximo programa, porque decía Juanjo, la cultura racional griega, el derecho romano, la democracia liberal, y faltaría añadir algo que entronca con lo que está comentando José Antonio, y es el cristianismo. Indudablemente, el papel civilizador del cristianismo en Occidente, que salva precisamente del hundimiento y del olvido a la cultura clásica, pues eso es fundamental a la hora de entender el mundo contemporáneo. Entonces, de ese tema, de esa otra raíz de la cultura occidental, es de la que, si nuestros espectadores quieren seguir con nosotros en el próximo programa, pues vamos a hablar al hilo de una nueva película que presentaremos en su momento. Por mi parte, si queréis añadir algo, yo dejaría bien cerrado este tema. Ha sido un placer y he aprendido muchísimo de vosotros. Ese contraste de opiniones me ha parecido delicioso y verdaderamente ilustrativo. Y si queréis añadir algo más, y si no, pues cerramos la emisión. ¿Cómo lo veis? Un saludo, un agradecimiento, algo. Pues darte las gracias a ti, Luis, y a la Consejería por impulsar este ciclo. Y a Popular Televisión. Y a Popular Televisión.
Y nada, que vean todos los docentes y los no docentes. Claro, claro. Charo. Sí, pues lo mismo. Muchas gracias por esta, la verdad que ha sido una experiencia muy interesante y ver cómo en la película se nos dice al final, ¿no? Esto tendrá futuro. Claro. Y estamos 50 años después aproximadamente y seguimos haciéndonos las mismas preguntas, con lo cual creo que se responde la pregunta por sí sola. Por eso les decía yo a los telespectadores que la fábula habla de nosotros, que la película habla de nosotros. Parece que habla de un profesor allí, de una señorita, pero no, al final es de nosotros de quien está hablando. José Antonio. Bueno, yo igualmente agradezco la hospitalidad y el hecho de haber estado aquí, teniendo la oportunidad de poder hablar sobre algo que tanto nos gusta y que nos da la vida y que es más que vocacional, es espiritual. La fábula enseña, fábula docket, la fábula enseña, hay que ver la película, hay que ver el cine y hay que empatizar y con esta iniciativa y las que han de venir, pues seguro que lo disfrutaremos y lo veremos más. Yo también pienso que es futuro. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias telespectadores por asistir a este coloquio y a esta emisión de la película y nos vemos en la próxima semana. La próxima semana o la próxima emisión. Muy buenas tardes.